Ya lo voy a saludar a Edu, que ya está listo para el pase. Edu, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien, espectacular. Un día de felicidad, ¿no? Sí, Me parece, totalmente. ¿no? Me parece, ¿no? Me recordó aquel momento en que cuando veíamos a quien anunciaba el nuevo Papa. Turán. A Turán, ¿te acordás? El cardenal Turán. Queríamos entrever y de pronto escuchamos la palabra Bergoglio. Sí. Bergoglio. Sí. Bueno, hoy dijo Robertum Franciscum Prevost. Prevost, exactamente. Leonem 14. Exactamente. Y la algarabía allí, pero además, tremendo. Una fumata blanca rápida, relativamente rápida. A la mañana. Exactamente. Digo, en términos de podía prolongarse la especulación, que terminó dando una sorpresa. Un papa nacido en Estados Unidos, pero con doble nacionalidad, porque también tiene la nacionalidad peruana, Totalmente. Donde hizo todo su trabajo pastoral en Perú, ¿no? Totalmente. Una cosa Es más, uniendo ya, dos mundos. Ya en los medios peruanos aparece su cédula de identidad. Exactamente, exactamente. ¿No? Verdecita. Exactamente. Con su foto. Claro, y con la particularidad de que comenzó hablando, digamos, su mensaje fue en italiano, por supuesto, habló en latín en el momento ritual y se tomó el momento para hablarle en español a su al pueblo comunidad peruano de Chiclayo. Claro, porque estuvo cerca de 20 años, ¿no? Exactamente. O un poco más, quizás, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el equipo de fútbol del Chiclayo? San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo. Una cosa impresionante. San Todo Lorenzo. preparado. Todo. ¿Cuál es el clásico de Chiclayo? Ah, eso no lo sé. San Lorenzo Boca. ¿Ah, sí? Boca de Chiclayo. Hay Boca de Chiclayo y San Lorenzo de Almagro de Chiclayo. El segundo nombre es Francisco, Sí, sí. de este Además, Papa, sí. de León XIII. Sí. Y además en realidad era uno de los hombres cercanos al Papa Francisco. El Papa lo nombra cardenal hace 2 años nada más. Ah. Digamos que es de los cardenales nuevos. Sí, sí, sí. Y lo pone en un lugar Bastante estratégico. nuevo, ¿no? Lo pone en un lugar estratégico que tiene que ver con el nombramiento de los obispos, ¿no? O sea, yo imagino, y me contaron, mi fuente vaticana me contaba que la relación con ahora León XIV era casi diaria, ¿no? Claro. Porque hablaban justamente, bueno, che, tal obispo, Era el gerente ¿te de... parece, te gusta, no te gusta? Ajá. ¿Te Ponele. parece tal obispo en tal país, en tal lugar, en tal ciudad? En tal... Entonces... Era un gerente de recursos humanos. Exactamente. Claro. Es buena esa, ¿eh? Claro. No se me había ocurrido. Es el gerente de recursos humanos. Claro. Sí. El que los conocía a todos, ¿viste? Y los Claro, distribuía claro. y hablaba con Francisco, aquel va para allá, ¿te parece si Totalmente. ponemos aquel allá? 1308, creo que va a quedar en la historia, día Sí. jueves, 8 de mayo va a quedar en la historia, ¿no? Así es. 1308 aparecen los primeros vestigios de la fumata blanca. En el segundo día de votación, en la primera votación por la tarde, en la tercera fumata en total, desde que arrancó el cónclave, Así y en la cuarta votación en total, desde que arrancó el cónclave. Eso es más o menos el resumen de cómo fue la elección. Yo recién hablaba ayer, con... Perdón, ayer Sí. creo que yo te había contado que seguramente, digo, las últimas 10 votaciones, o los últimos 10 cónclaves, tuvieron una duración entre 2 y 5 días. Exacto, ¿no? exacto. Y se dio exactamente así. Cuando entras en el segundo día, entras en territorio Totalmente. de votación, digamos, de Totalmente. elección, mejor dicho. ¿no? Totalmente. Me decía- Ahora, me pareció un tapado, ¿no? Bueno, Porque la verdad se dio una vez más que aquellos que ingresaron como Tal. papas terminaron Salieron como como cardenales cardenales. en el balconcito al lado del Papa, ¿no? Exacto. Viste que estaban los 133. Sí, ahí, mirá, ¿no? ahí están Claro, abajo. Ahí, está. Ahí están abajo. Ahí están todos, Al lado, al costado. todos los que entraron como papas. Exacto, Los- exacto. Los que apostaron, yo me imagino aquellos que pusieron mucha guita apostando en las, ¿no? Claro. Por Parolín, por Tagle. Por Tagle. Aquellos que decían, no, el próximo papa va a ser asiático, Sí. es el filipino porque canta John Lennon. ¿Viste?
la barbaridad de que he escuchado. Sí, sí, sí. Bueno, terminó siendo un tapado. Hay que reconocerle a Cristian, yo se lo reconozco a Cristian Martin porque cuando podía metía a los dos candidatos norteamericanos. Ojo con, Sí. ojo con Estados Unidos, ojo con los dos. En serio, se lo dije a Cristian. Juan Dillon también lo dijo esta mañana. Claro. En Radio Mitre también. Claro. En un momento dijo, che, pero ojo con este. Y era justamente por Prevost. Se estaba hablando ya allí en la Curia Vaticana de esa posibilidad, ¿no? Sí. Pensaba, por ejemplo, Sí. mira, un amigo vaticanista me mandó esto para recordarme. Eduardo, te mando este documento. Este documento está escrito con una letra muy chiquitita, es la de Francisco. Sí. Esto es lo que leyó Francisco uno de los días antes, en el precónclave, Sí. antes de ser elegido papa. Exacto. Y que tienen las 3 líneas directrices de lo que Francisco soñaba para ser papa. Así es. ¿Dónde lo escribió? En el auto. Exactamente. En el auto cuando iba de camino, a esa reunión de cardenales. Sí. Que Muy sorprendió y llamó la atención. Muy impresionante. Y cautivó a muchos. Totalmente, totalmente. Me mandaron también de la Curia Vaticana una siguiente, los datos, digamos, como para tener en cuenta, para hacer un resumen, si vos querés, ¿no? Sí. A ver si lo podemos mostrar, querido Petiti. León XIV, 267 Papa de la Iglesia Católica, es el cardenal Roberto Francisco Prevost de Estados Unidos y Perú. ¿Los tenés o no los tenés? Si no, lo leo más tarde. Bueno, no, pero si te lo estoy pidiendo. Por eso, entonces lo hago más tarde. No te hagas ningún problema. Los datos centrales. Sí, lo hacemos más tarde. El Papa número 267 terminó siendo el norteamericano. Hasta fin de año tenemos muchos días todavía. ¿Cómo estás hoy? Ahí está. Este es el... Es el primer papa estadounidense, nacido en Chicago, ¿no? Tengo entendido que su papá peleó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, sí? La madre de origen español. Vos tenés en cuenta que Estados Unidos tiene 72 millones de fieles. 72 millones de fieles. Claro, entre los 350 millones o casi 400 millones de habitantes, 72 parece poco, ¿no? Pero son 72 millones de fieles, ¿Qué ¿no? te parece? No hay otro país en el mundo que tenga tanta cantidad de fieles, ¿no? Estuvo más de 20 años en Perú. Es el general de los agustinos, el primer papa agustino, ¿no? El primero en ser un papa agustino, hecho cardenal solamente hace 2 años. León XIV lo nombró, a mí me llamó la atención porque en su discurso o en su homilía inaugural lo nombró 2 veces a Francisco. 2 veces, sí. Y además con lágrimas en los ojos. Fue muy emocionante. No sé si te pasó lo mismo, ¿no? Sí, sí, se lo notaba. ¿No? Se lo notaba. Hubo un primer plano de la Cámara del Vaticano que estaba ahí a su costado, ¿no? Que lo tomó y... Es que, vos sabés que me recordó esos primeros instantes en silencio y simplemente viendo a la multitud, ese primer encuentro con el mundo católico, ¿no? De Francisco, o sea, de Bergoglio. Le presté atención a eso cuando se asomó allí al balcón. La emoción era, bueno, hay que manejar esa emoción. Totalmente. ¿No? Hay que manejar ese momento. Hay que manejar ese momento. 300.000, 400.000 personas, no sé cuánta gente había, pero era una cosa impresionante. Si vos mirabas... ¿Qué te parece? Desde el balcón, viste, la cámara toma del balcón cuando lo toman, hacia cuando lo toman de atrás. La Avenida de la Conciliación, hasta el fondo, hasta Castel el Gandolfo, ¿no? Digo bien, Doc Sin, que conoce Roma como nadie, que fue senador allí. La Vía de la Conciliación. La Vía de la Conciliación. Hasta el fondo. Estaba repleto de gente, era un mundo de gente, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que... y muchos que no pudieron llegar. Claro, obviamente. Ahí vas a charlar con un experto, con el querido padre Manolo, pero la elección del nombre León, ¿no? Me puse a leer acerca de León XIII, ¿no? Un papa cuando toma un nombre, me parece que toma una bandera. Fija una postura. Y esa bandera es la continuidad de León XIII.
Exacto. ¿no? Exacto. Rerum novarum, lo estudiamos en la facultad, por ejemplo. Bueno, ¿no? claro. Rerum novarum, ¿no? El primer documento, tengo entendido, claro, sobre el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia. Totalmente. Como así se la llamó. Sí, ¿no? totalmente. Acordate la época, ¿no? Porque fue realmente León XIII un tipo, un revolucionario, ¿no? Exacto. Era el momento de la revolución industrial, ¿no es cierto? Por lo tanto, talló mucho en la relación de los sindicatos, Totalmente. Digamos, Totalmente. los dueños del capital, el trabajador, digamos. Un tomista, un hombre muy seguidor de Santo Tomás de Aquino, sabe lo pastoral, sabe lo administrativo. Sí. Bueno, se lo vio indudablemente sencillo, con Sí. ¿no? Sencillo y humilde, ¿no? Y de carácter tranquilo. Sí. Alguien me decía hoy, tiene cara de papa. Sí. Es muy mundano, Sí. ¿no? Pero Sí. tiene cara de papa, Sí. ¿no? Sí, yo lo vi en los primeros movimientos y gestos jovial, lo vi jovial. Sí. Dice que le gusta jugar al tenis. Claro, exactamente. Su deporte preferido es el tenis. Dicen que juega bastante bien. Sí. Bastante bien. O sea que es No alguien... despierta, hasta donde me contaron, es un hombre que no despierta antipatías en ningún sector de la iglesia. Claro. Y con se lo ve con una cierta sensibilidad pastoral latinoamericana. Sí. Por haber estado tantos años que haya en elegido Perú. dirigirse en español fue todo un gesto, ¿no? Sí, fue un gesto, Y agradecerle a Sí. las palabras dedicadas a la diócesis en Perú. Totalmente. Una de las, digamos, de las continuidades de Francisco que hablaba de ir a las periferias, ¿no? Que la iglesia tenía que ir a las periferias, como a buscar las ovejas y traerlas a la periferia. Hay una foto del Papa, del actual Papa, ¿no? León XIV, a caballo. Ah, lo vi, sí, no la pasé ¿Lo yo. viste? Se las pasé a la producción mía, sí. Sí. No la pude poner. Impresionante. Y después también me mandaron de Perú en una reunión con jóvenes Sí. en Perú. Un tipo muy sencillo. Sí. Muy sencillo, muy querido. Yo pasé una nota que le hicieron en 2017 cuando fue el indulto de Fujimori. Claro, exactamente. Muy interesante lo que dijo. Muy Exactamente. interesante sobre el periodo de perdón real. Me da la sensación que un hombre, me decía allí el cónsul de Perú recién, me decía, no se le conoce, no ha sido una persona mediática o de estar permanentemente con posturas políticas, de ninguna manera. Pero en lo poco que se lo pudo escuchar, de convicciones firmes y al pan, el vino, Si digamos. querés lo recordamos, lo de Fujimori. Dale. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Hay que pedir perdón, hay también que reconocer que por medio de un auténtico diálogo con la verdad, reconocer que el dolor de muchas familias hasta ahora sigue muy fuerte, ¿no? Vigente. Entonces, no es tan fácil. Y por ahí yo sé que parte del problema que el país está viviendo es precisamente por este dolor que muchas personas todavía sienten. Habla perfectamente bien castellano con mucho acento norteamericano. Sí, ¿no? claro, sí, exacto. ¿No? Exacto. Con mucho acento. Mira, esta foto, Ah. ¿no? Me contaron en Perú, es lo que le gustaba hacer. Claro. Estar ahí con los jóvenes, ¿no? Sí, yo pasé también el testimonio de una monja que estuvo con él unos meses y narró eso, digamos, Claro. esa foto. Digo, una persona muy cercana que sorprendió porque yo venía a saber de él y él terminó preguntándome a mí sobre mi vida. Que bueno, algunas características que uno puede rastrear que podía rastrear en Francisco, ¿no? Sí. Tenemos a Gabriel Prosperi, que creo que está en la iglesia de San Agustín. Exacto. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pablo, escuchamos todo lo que hablaron ustedes con el padre Pablo Moreno.
seguidor tuyo, Eduardo, todas las mañanas me dijo, lo Qué escucho, bien. Eduardo Feynman, Qué bien. no me lo pierdo. ¿A qué hora? A las 7, no, a las 6. A las 6. A las Ah, es 6. amigo. Se levanta tempranito. Me levanto tempranito. O sea, recontra Sí. amigo Sí, sí, del exacto. programa. Recontra. Recontra amigo. Recontra amigo del programa. Estamos extasiados por la belleza de esta iglesia aquí en la Avenida Las Heras, Eduardo. Una iglesia en la que estuvo el Papa, hoy Papa León XIV, 2 veces. Una en el 2004 y otra en el 2014. ¿Está bien, digo bien, padre? Sí, yo creo que sí. Los 2 fechas estuvo. Más estuvo en el 2004, que es cuando recorrió todas las comunidades de la República Argentina, tanto de Buenos Aires, Mendoza, también luego subió hasta la Prelatura de Cafayate, en Salta, Tucumán y Catamarca. Ya los pongo en contacto. Eduardo, ahí está el padre Pablo. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla, ¿cómo anda? Y está Rosy también acá, ¿eh? Muy bien. Un gusto Muchas gracias, muy y un bien. abrazo muy grande. ¿Y qué hizo en el 2004 allí y qué hizo en el 2014 el actual Papa? Mire, en el 2001 le nombran prior general de la Orden Agustiniana. Él había terminado en el 1999 como misionero en Perú, vuelve a Estados Unidos, le hacen primero prior provincial en Chicago y después le hacen prior general de toda la orden. Entonces tiene que trasladarse a Roma y, como estuvo a varios años, recorrió todas las comunidades de agustinos prácticamente del mundo. Claro. Por eso decimos que recorrió unas 40 países y en uno de esos vino a la República Argentina para recorrer las 2 comunidades, la parte de Buenos Aires, de Mendoza, también de Rosario, y después subió a la provincia de Salta, donde está la Prelatura de Cafayate, que comprende parte de 3 provincias, de Salta, de Tucumán y Catamarca. Y estuvo con nosotros más o menos unos 15 días conversando y conviviendo con él en todos esos momentos y compartiendo muchas cosas, porque él venía como a alentarnos, a ayudarnos, a acompañarnos en esta tarea pastoral en la República Argentina. Padre, ¿cómo le va? ¿Cómo podría, ya que lo conoció y es muy interesante en lo personal, qué características personales tiene este nuevo Papa? Nosotros pensando en el Papa argentino, en el Papa Francisco, en Jorge Bergoglio, ¿es para usted desde lo humano una continuidad? Desde lo humano es una continuidad en la sencillez, en la humildad, en la cercanía con la gente. Yo le acompañé muchos kilómetros en el norte y entonces él conversaba muy amablemente conmigo, con todas las personas. También te sabía escuchar, como hacía también Francisco, sabe escuchar y sabe también dar un aliento cuando es necesario. Pero sobre todo es una figura muy humilde. Él siendo cardenal en Roma, yo estuve ahora en el 2019, él iba siempre a almorzar al colegio nuestro de San Agustín, que está al lado del Vaticano, y después con su chofer y en su coche se iba a su departamento ya como prefecto del dicasterio del tema de los obispos. Pero era muy sencillo y muy agustiniano. También a él le nombraron como cardenal. ¿Nos puede contar qué es ser muy agustiniano? ¿Qué características tiene un Ser muy agustiniano agustiniano. y qué diferencia hay con un jesuita? Claro. ¿Qué diferencia hay entre estos 2 papas? El agustiniano es más comunitario, es más de compartir. El jesuita es más un poco como de predicar más. El agustino es uno que tiene un corazón como nuestro escudo es un corazón atravesado por la flecha del amor y un libro. Por lo tanto, nosotros tenemos como características un solo corazón y una sola alma. Y Prevost lo tenía muy en cuenta y, ya le digo, siendo cardenal, iba a compartir todos los almuerzos con nosotros, los agustinos, en Roma, y después iba también a sus tareas. Y cuando hacía la visita a las distintas comunidades, como que se acercaba mucho a las personas. No te decía, tú siéntate ahí, sino que yo le llevé muchas veces en el auto, en el Ford Falcon, íbamos conversando, iba siempre como escuchando y también haciéndote preguntas para conocer más la realidad de cada momento. Pero nosotros nos distinguimos por la vida comunitaria y por el estudio.
Muy interesante. A ver, la condición de latinoamericano, padre, porque tomó la nacionalidad peruana, con lo cual imagino que a la hora de la elección de los cardenales, esa doble condición de estadounidense, pero con un conocimiento de Latinoamérica muy profundo, casi o tanto como Francisco, fue una señal muy importante, ¿no le parece? Sí, él estuvo casi prácticamente 20 años en la zona de Perú, en el norte, y trabajó mucho con todos los agustinos, y tenemos siempre como todos los que trabajaron con él, que yo he conocido varios, ven que trabajó mucho, que se dedicó muy intensamente a esa labor, por eso conoció mucho de Latinoamérica, especialmente esa zona de Perú donde él trabajó. Y después también como recorrió la República Argentina, Ecuador, prácticamente todas las naciones de Latinoamérica, en su visita como general, por eso tiene un concepto muy claro también de Latinoamérica, como lo tiene de Estados Unidos, como lo tiene también de España, donde estuvo muchas veces. Por eso él conoce mucho la realidad del mundo, ya que recorrió unos 40 países siendo general de la orden. Por eso, es una zona de Perú también bastante pobre, entonces él se entregó mucho y trabajó muy intensamente. Padre, por último, ¿le llamó la atención, le sorprendió que haya elegido el nombre de León XIV como continuador de León XIII? Me sorprendió un poco y también me sorprendió primero la sencillez. Él preparó el primer discurso que ha dicho, lo tenía escrito, que pronunció esa frase siempre de San Agustín: con vosotros soy cristiano y para vosotros soy obispo, dijo, ¿no? Y después también, él es muy amigo y sufrió mucho y ayudó mucho a la parte más pobre de Perú, por lo tanto él también quiere defender mucho a los migrantes, a los que tienen que buscar otro país, y está muy cerca de de los sencillos, de los humildes, como lo ha estado Francisco. Por lo tanto, yo creo que él elige el Papa porque también el tema social le preocupó siempre. Por lo tanto, él quiere como seguir esa mirada social que tenía León XIII, para que realmente, ahora que tenemos una humanidad un poco tan dividida, hay ricos, pobres, como tratar de unificando. Por eso nos ha dicho hace unas horas eso de tender puentes, y sobre todo repitió varias veces la palabra paz. Quiere traer paz para que el mundo sea más llevadero y más humano. Padre, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Abrazo grande, y padre. gracias por el cariño. Muchas gracias a ustedes por acordarse de los agustinos de Buenos Aires. Muchas gracias. Y ahora lo vamos a tener más presente que nunca, ¿no? Tal cual, tal cual. No se haga problema. Tal cual. Qué interesante. Entraron en la moda. Tal cual. Así como los jesuitas con Francisco, yo creo que los agustinos, San Agustín, ¿no? Se va a hablar mucho de San Agustín, de Santo Tomás, de Aquino. Son órdenes mendicantes. Después vamos a preguntar a Manolo ¿qué es una orden mendicante? Exactamente. ¿Y sabés qué preanuncia? No lo sé, porque después esas son estrategias ya de Estado casi. Pero esto me lo contaba otro vaticanista. Claro, como prior general de los agustinos, te recorrió 50 países. Prior general vendría a ser el jefe máximo de los agustinos en el mundo. Claro, y Como recorrió, el Papa Negro para los jesuitas. Claro, y recorrió 50 países, lo cual puede preanunciar un nuevo Papa viajero, ¿no? Puede ser. Que así se lo llamó a Juan Pablo II, ¿no? Un Papa muy, muy presente. Sí. Ahora, indudablemente, lo escucho al padre recién y me da la sensación que este es un Papa que se va a ocupar mucho de los pobres, de los trabajadores y de los migrantes. Y atención con el punto de los migrantes, porque ahí hay un punto de conflicto con Donald Trump. Totalmente. ¿No? Que más allá de que es norteamericano, yo creo que Donald Trump esperaba otro Papa el cardenal de Nueva York. El cardenal, no este. No, efectivamente no este. Cuando él juega con esa imagen que a muchos le pareció excesiva, muy propia de Trump, de él vestido con inteligencia artificial como papa, quien veía ahí era el cardenal de Nueva York, en realidad, ¿no? Totalmente. En todo caso, era su preferido. Y ya envió me parece, si uno lee, el mensaje de que haya hablado en español, no en inglés, ¿no? Hay algunos, hay algunos que dicen, bueno, Trump la vio, y otros dicen, no, en realidad no, Trump
presionó. Bueno, todos creen que la vieron. Claro. Trump cree que la vio. Sí. Acá también Milei cree que la vio. Vieron el posteo de Milei, ¿no? Sí, sí, lo del león. De un león vestido de papa. Sí, ¿no? Porque- creo que la porque se llama león. característica... Y Cristina también cree que la vio. Sí, ¿No? Sí. También. ¿no? Sí, sí, exacto. Es la apropiación que hacemos, ¿viste? Los argentinos, le dije Totalmente. a Manuel Vicente, digo, perdón, le digo, somos Sí. así, apropiadores Sí. los argentinos. Sí. Ya los peronistas, he escuchado a algunos kirchneristas, algunos peronistas también diciendo qué bueno, vamos a tener un papa peronista porque el Perón se basó Lo social, en lo la Rerum sindi- Novarum. No, te dicen, Novarum. ¿no es cierto? Sí, sí. Así que, bueno, Sí. qué O sea, sé yo, ponele. En la doctrina, porque como es el creador, León III es el creador de la doctrina social de la Iglesia, bueno, Perón se basó en eso, entonces ahora, o sea, son una La cosa. propia Cristina hizo referencia a eso en un posteo ¿Viste? hoy. Te das cuenta. Sí, te das claro. cuenta. Que dijo que el León III había sido el papa del trabajo. Claro, Entonces, ¿viste? Te das cuenta. Ya tan... Milei y Cristina se disputaron la simbología Dios del león. mío, Se Dios mío. se Claro. disputaron la simbología del león. Obviamente. Yo diría cautela, ¿no? Tranquilo. Cautela, ¿no? Tranquilo. Porque ya cometimos ese error con Francisco. Los que están exultantes son los peruanos, Ah, que sí. toman ya como este es el Papa peruano. Y que tienen ¿no? razón, legalmente tienen razón. Sí. De alguna manera. Tiene documento peruano y adoptó la nacionalidad peruana Sí. como una segunda nacionalidad, ¿no? Sí, sí. Digo, están habilitados, entre comillas. Igualmente les quiero contar tanto a los estadounidenses como a los peruanos que a partir de este momento deja de Claro. ser estadounidense y peruano. Totalmente. ¿No? Sí, sí, o, sí. o no. Sí, claro. Automáticamente, así como Francisco dejó de ser argentino. Sí, no. Desde el mismo momento que toma o que recibe el Espíritu Santo, ¿no? Y está en el lugar de Pedro, bueno, a partir de ese momento, él es el titular del Estado Vaticano. Sí. Tiene otra nacionalidad Totalmente. ahora. Algo ¿no? que nos costó Otro pasaporte, hasta su auto tiene una chapa Sí. que dice Estado Vaticano, ¿no? Así que... Algo que nos costó entender ya no es más ni enormemente. peruano, ni estadounidense. Sí. ¿no? Algo, Eduardo, que nos Sí, costó igual, mucho solo- entender a los argentinos, ¿no? ¿Eh? Que nos costó entender mucho a los argentinos. Claro, esto, totalmente. ¿no? De que no era el Papa argentino, el Papa nuestro. Entonces iban allí toda la procesión de dirigentes políticos, sindicalistas, todo, porque era nuestro. Entonces, un poco, Totalmente. acá, ábrame la puerta del Vaticano, porque acá... Y aquellos que creen que el León XIV es el sucesor de Francisco están totalmente equivocados también. Ese es el sucesor de Pedro. Así es, Y claro. así como Francisco también fue el sucesor de Pedro, no fue de Benedicto XVI, ¿no? ¿Qué querías No, decir? quería decir que igual fue nombrado cardenal de Chiclayo, de Perú, y no de Chicago. O sea, él era cardenal claro, de Perú. por o sea, por supuesto. eso su origen peruano también era muy fuerte, ¿no? Sí. Pero, bueno, qué sé yo. Sí. Pero interesante. Sí, podría haber enviado un saludo, como decía Christian Martin, hello guys, un saludo en inglés, ¿no? Sí. No lo ¿Está hizo. Cristian Martín? Espera, vamos con Cristian. Está Cristian. Cristian, querido, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Un abrazo grande. Realmente todavía mucha gente sigue aquí, muchos en shock, sorprendidos, sobre todo la prensa, la estampa italiana que esperaba un papa italiano, la sorpresa, el shock para muchos, ¿Qué va a ser? para la prensa especializada en el Vaticano, realmente esperaban otra cosa, lo habíamos anticipado, la presión, este hombre, la presión económica, el momento de la Iglesia, como lo dijo Trump hace unos días, ¿no? Algo sabían, empezamos a atar cabos y el retraso, la reunión, lo que fue después de la primera fumata entre Pietro Parolin y Antonio Tagle, algo se habló ahí. Entendemos que la primera ronda Robert Prevost había logrado no muchos votos, algo parecido al caso de Bergoglio. Pero bueno, la gente aquí realmente sorprendida, la prensa del mundo, 6.000 periodistas trabajando con mucha expectativa y con el Observatorio Romano, el diario que ya muestra a Robertum Franciscum Prevost, Leonem Catordici y la imagen del nuevo Papa en esta Plaza San Pedro del Vaticano. Todavía choqueado, Eduardo. ¿Choqueado por qué? ¿Porque es un tapado? ¿Porque no estaba
entre las previsiones, entre los grandes favoritos. No, lo habíamos nombrado, ¿no? Podía venir la sorpresa de parte de los Estados Unidos, el momento sociopolítico, este hombre con todas las conexiones que tiene en el mundo, un hombre del lado de Francisco, pero estaba sobre todo la presión de los italianos, que buscaban mucha gente importante acá en el Vaticano es italiana, eran casi 50 años sin papas italianos. Estados Unidos, el catolicismo, que no es una religión mayoritaria, pero este hombre tenía varias conexiones, trabajó en Perú, se nacionalizó, vivió mucho tiempo acá en Roma, un hombre de confianza del Papa Francisco. Vamos a ver ahora, la agenda acá va a ser intensa en los próximos días, aquí en el Vaticano va a haber un encuentro con la prensa, ahora están terminando una comida, entendemos el nuevo Papa con los cardenales, con gente del Vaticano, para después ver, vamos a ver la misa del domingo oficiada, y todo el protocolo de estos próximos días. Realmente fue un día intenso, Eduardo, y con mucha expectativa para ver qué sucede y si pesa más el lado latinoamericano o el lado norteamericano, ¿no? Y con la presencia de Donald Trump.